Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D. Gracias por acompañarnos todas las semanas aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengo algunos datos y tengo algún tema que, si bien se habla, si bien hay una cuestión noticiosa, si bien aparece por ahí algún destacado en algún portal o en alguna radio, en algún canal, me parece que no en la profundidad ni en el detalle que se necesita para entender lo que estamos viviendo en estas horas. Más que nada una advertencia de cara a las próximas elecciones y a los discursos de campaña. Vamos a presentar a nuestros auspiciantes y ya le cuento de qué se trata. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. ...28 días tiene febrero, esto lo sabemos todos, 29 cuando es bisiesto, ya lo sabemos, ¿no? Pero estos 28 días de febrero 2023 que hemos tenido, 28 días, 20.000, para ser exactos, 19.998 fueron las denuncias hechas al 911. En 28 días, 20.000, 19.998, 714 llamadas únicas además, porque en algunos casos llama 2 o 3 veces, llamadas únicas, o sea, por cada caso, 714 veces se llamó el 911 por día durante febrero de 2023. Decía recién, arranqué con el dato, hay un montón más, ahora vamos a repasar, porque creo que cuando, por lo menos en las últimas 2 campañas de intendente del Partido General Pueyrredón, de lo que se habló fue de la mano dura. Pero no lo voy a remitir primero a un municipio, porque la seguridad no es plenamente municipal, más allá de que hace un tiempo se ha decidido que así lo sea y se ha generado una Secretaría de Seguridad en la cual trabajan muchas personas, con cargos altos de funcionarios y demás. Y no digo que esté bien o esté mal, digo que eso está pasando. De hecho, me voy a remitir a esa creación, pero no voy a anticipar tanto y voy a ir a lo concreto, digamos. Por ahí no es un problema de esta gestión, no le quiero caer a Montenegro, no le quiero caer al doctor Arroyo. Es más, ni siquiera a Gustavo Pulti, que fue el creador de esa Secretaría de Seguridad. Pero sí lo que estamos viendo es que no nos pueden prometer más en campaña, que estamos resolviendo el tema de la criminalidad o que vamos a poner la oficina en el COM, como se dijo, ¿no? Estos datos no aparecen mucho. Y les digo, la verdad es de fácil acceso. ¿Por qué? Si desde acá, de este humilde lugar, puedo encontrar estos datos, podemos mencionarlos, no se publican tanto. Y dejo esa incógnita más que nada con una respuesta lógica. Es porque evidentemente hay una cobertura o un amparo que está teniendo la gestión con respecto a los medios de comunicación, haciendo un mea culpa. Bueno, les voy a contar primero algunos datos y ahora vamos a ir a las placas que tenemos preparadas. Que no son placas nuestras, son placas de la propia Municipalidad de General Pueyrredón, que ustedes poniendo en Google datos del Centro de Análisis Estratégico del Delito van a aparecer. O sea, no es tan complicado encontrarlos. ¿Por qué no los publicamos? Vaya uno a saber. Decía, 19.998 llamados durante el mes de febrero al 911, llamados únicos. 2.153 robos contra la propiedad, el 8% contra la propiedad. Es decir, que estamos hablando de cerca de 200 robos a casas en 28 días. 402 robos y hurtos, más de 20 por día. Esos son los que denunciados, son los que se encontraron. Robos, por ahí a alguien le robaron 100 pesos, ahí no lo cuentan, digamos. Estamos contando robos y hurtos concretos, 402, más de 20 por día. ¿Saben cuál es la zona más complicada? ¿Cuál fue la zona más complicada? A ver, yo les pregunto acá a nuestros compañeros de trabajo y compañeras de trabajo, ¿cuál fue la zona más complicada del delito, de la criminalidad en este último mes de febrero? Y no sabrían. Nos dirían, tal barrio, tal zona, ahí está complicado mi barrio, porque todos sentimos que nuestro barrio está complicado, ¿no? Está claro. Las Heras a Córdoba y de la costa a la Diagonal Verde, digamos. El macrocentro, el centro. El lugar donde más se cometieron, la zona más caliente del delito, de la criminalidad en Mar del Plata durante febrero del 2023. Y alguien me dirá por ahí, pero el verano. Bueno, parece que se viene repitiendo. 98 autos, también en esa... Sí, escucharon bien. En 28 días, 98 autos. 66 comercios. Saquen la cuenta, 28 días son 20 y pico por día. ¿No? No, perdón, 2 por día, 2 o 3 por día.
y 470 llamados por violencia, denuncias, hechos concretos por violencia familiar. Me parece que no voy a agregar comentario, ¿no? Estamos bien, digamos, creo que todos estamos pensando lo mismo, ¿no? Vamos a ver una placa, o un par de placas, que justamente nos llevan a otro de los datos concretos. Homicidios dolosos. ¿Qué significa un homicidio doloso? Cuando alguien quiere matar a otra persona. Si no es culposo, sin querer mató, digamos, o sin buscarlo mató. Homicidio doloso cuando voy y mato a alguien, quiero matar a alguien. Datos de la última década, 2013-2023. En el 2023, en los primeros 2 meses, enero y febrero del 2023, es el dato, ahí lo vemos en detalle, gracias Germán, es el segundo dato más alto de la última década, con 12 homicidios dolosos entre enero y febrero, no estamos hablando de año, entre enero y febrero, mataron a 12 personas. Alguien mató a otro alguien en nuestra ciudad, 12 veces ocurrió este hecho. El segundo dato más alto porque el más alto fue el del 2015, con 2016. Ese 2015 fue el año en que Gustavo Pulti anunció a la policía local porque estaba todo desbordado. ¿Se acuerdan? Por eso remito a eso. Se creó la Secretaría de Seguridad, la escuela. ¿Se acuerdan? Íbamos ya a Antártida, Argentina, a ver cómo entrenaban los policías, con toda la seguridad, la Secretaría de Seguridad. ¿Se acuerdan, no? De todas estas cuestiones. Es la medida concreta que se tomó ante la desesperación de una situación alarmante que estaba preocupando a todos. Bueno, ahora estamos más o menos en la misma situación y estamos acá esperando algún tipo de respuesta. Nada, cero. No sé, yo escuché el otro día la apertura de sesiones, misma apertura de sesiones en la que Gustavo Pulti anunciaba la creación de la policía local, que no digo que haya sido la solución. Desapareció. ¿Dónde está la policía local? ¿Cuánto dinero invertido? ¿Cuánta cosa para...? Son datos, esto de la Municipalidad de General Porredón. Si usted lo ven, dice Seguridad MGP. Municipalidad de General Porredón significa eso, ¿eh? Del CEMAED, el Centro de Análisis Estratégico del Delito. Creado por la persona que vamos a entrevistar en un ratito. Creado en aquel 2015 por Tobias Schleider, a quien vamos a entrevistar. Consultor internacional sobre criminalidad. Los datos que estamos viendo ahora tienen que ver con las zonas. Esto me parece que es destacable. Lo pusimos, por ahí es mucho para leer, pero para que se den cuenta, la zona más complicada, la zona más caliente tiene que ver con esta zona que decíamos recién. Córdoba, Almirante Brown, Diagonal Alberdi, hasta la avenida Patricio Plaza de la Costa. También entre Buenos Aires, Brown, Castelli, Hipólito Yrigoyen. Entre San Lorenzo, Alberti, Córdoba y la avenida Independencia. ¿No? Cuando uno va preguntándose y respondiendo, ¿no? El imaginario, el inconsciente colectivo, como aquella canción tan metida en el cancionero popular, de cuáles son las zonas más difíciles sobre la criminalidad y el delito de Mar del Plata, seguramente nadie acertó. Está ocurriendo en el macrocentro, está ocurriendo en el centro. No es que no ocurra en el resto de los lugares, pero es lo que está pasando por estas horas. Digo, si repetimos por ahí la placa, la primera, Germán, perdón que te vuelva a llevar para ese lado, porque me parece que es el dato más contundente. Es el dato que marca los homicidios dolosos en la ciudad de Mar del Plata. 12 en estos primeros 2 meses. El segundo dato más alto en la década. 19.998 llamados únicos al 911. 714 llamados únicos al 911 por día. 2.153 hechos de robos violentos, de los cuales el 8%, es decir, estamos hablando de cerca de 200 casos de robo contra la propiedad. Y alguien me dirá, bueno, pero en ese caso está manteniéndose en los niveles que habitualmente estamos manejando. A lo que voy es, primero, dato 1, ojo con la campaña política, nos van a venir a decir que coso, ¿no? Como siempre. En la ciudad con mayor desocupación de la Argentina, y habría que ver cómo está conformada la ocupación, teniendo en cuenta que se registra por ahí como ocupación una persona que hizo una changa en una semana. Y laburo, y coso, y laburo, y el COM, y la seguridad. Ojo con los discursos que nos están vendiendo de una situación que es grave. Yo no voy a agregar mucho más, simplemente quería traerles estos datos y poder analizarlo un poco más con la persona que vamos a entrevistar en el próximo bloque. Pero también, digo, primero tener cuidado, porque evidentemente la cosa está complicadísima.
pero también pensar en esos discursos, insisto, por ahí el municipio y no la gestión Montenegro, ni de Arroyo, incluso la de Pulti, no quiero caer a ellos ni a estas gestiones, más allá de que tienen responsabilidades porque quisieron hacerse cargo de eso con una cuestión de campaña política. Digo, hay dos caminos para solucionar esto. Es evidente que Mar del Plata ha elegido uno de esos caminos, por eso me remitía también a las intendencias. Ese camino no funciona claramente, ¿no? Es un camino mucho más profundo, es un camino mucho más social. Digo, porque también está el discursito este a nivel nacional, ¿no? Del arma, ¿no? De salir a matar, de no sé qué, cuántas cosas más, hablando en algunos casos, y lo pienso como una cuestión exagerada, pero que está ahí dando vueltas, ¿no? Lamentablemente. Bueno, claramente lo que hace falta es una reconstrucción de fondo. Claramente eso no está ocurriendo, claramente Mar del Plata está en un momento crítico. General Porredón está en un momento crítico con respecto a lo que está ocurriendo en criminalidad y en cuestiones sociales y socioeconómicas. Vamos a ir a una pausa y en un ratito hablamos con quien creó este Centro de Estudios de Análisis Estratégicos del Delito y también una persona que es consultor en criminalidad. Quédese, ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp. 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Bueno, quizás estos segundos de corte comercial que hemos tenido nos permitan pensar un poco más, pero son datos, ¿no? Y los datos son contundentes, pero a la vez deberían llevarnos a algún lugar también de decisiones tanto políticas como estratégicas y demás. Pero para no quedarnos con datos que por ahí uno no sabe manejar, no sabe entender o no sabe interpretar, vamos a hablar con un consultor internacional en temas de seguridad, particularmente de seguridad ciudadana, doctor en filosofía del derecho, docente de varias universidades, entre ellas la de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Podría seguir extenso porque fue integrante de la Secretaría de Seguridad Municipal, creador del SEMAED, que son los datos donde estábamos viendo recién, de análisis del delito. Y muchas cosas más. Una persona que evidentemente nos va a poder poner un poco de claridad sobre esto que estamos marcando y que son números muy fuertes y muy alarmantes que hemos vivido durante febrero en lo particular y enero y febrero en lo general. Estoy hablando del doctor Tobías Schleider, que está en comunicación con nosotros. Tobías, gracias por atendernos. Gracias a vos, Nicolás, por recurrir a mí tan asiduamente y tan amablemente. Bueno, Tobías, recién daba algunos datos que me parecieron alarmantes, que no están siendo, no repercuten en los medios de comunicación, haciendo un mea culpa, y me pregunto por qué, o alguna respuesta puedo tener quizás un poco suspicaz, pero tampoco repercute en lo político, tampoco hay un planteo ni siquiera ni de oficialismo ni de oposiciones con respecto. No hay una política siquiera tomada con respecto a esto, por lo menos clara, y así se ha marcado en la apertura de sesiones del intendente de Montenegro. Creo que hay un poco de todo, porque tampoco es responsabilidad específica del municipio. Digo, ¿cómo analizás estos números que se están dando, que un poco comentábamos recién fuera de aire? Mira, en primer lugar, es muy importante partir de datos, empezar el análisis a partir de los datos, pero enseguida hay que trascender esos datos y analizarlos y contextualizarlos y saber o tratar de saber qué nos dicen esos datos. Pero sin esos datos, sin la evidencia documental, no podemos diseñar políticas de seguridad serias. Y no sabemos qué es lo que se está haciendo concretamente a partir de estos datos. Tenemos datos, vos seguramente has hablado, de datos de robos, de datos de homicidios, que son importantes y que puestos en contexto nos dicen algunas cosas que son significativas y que ya se han visto quizás en otras épocas y se han abordado y en caso de otros datos que son nuevos y que nos llaman la atención y que merecerían un análisis más profundo. Claro. Pero digo, a ver, Tobías, cuando uno ve la estadística, 2013-2023, ¿no? La última década, 2013 fue un año clave, la creación de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad. Creo que ahí creaste el SEMAED vos mismo, ¿no? Digamos, con los datos estratégicos del delito de esa época, porque teníamos 12 homicidios dolosos
hasta febrero del 2013. Estamos en la misma circunstancia y yo no veo ningún movimiento ni ningún impacto con respecto a esto. Mirá, en detalle no sabemos si aquellos homicidios de 2013 son parangonables específicamente con los de 2023, pero sin duda es un dato que tiene que llamar la atención, sobre todo viniendo de un año como el 2022, ya post pandemia, con números muy bajos. Al margen de esto, justamente esta mañana estuve conversando con una colega de Buenos Aires que me decía que trabaja tema de homicidios, y me decía que están muy sorprendidos por la cantidad de datos referidos a muertes sin determinación de causal o averiguación de causal de muerte, como se llamaba antes. Hay muchas personas que fallecen y no se sabe por qué. Muchas de ellas, naturalmente, fallecen por causas que no tienen que ver con hechos delictivos, pero algunas probablemente sí, y eso no se está determinando con precisión ni con rapidez. Y esto podría subir las tasas de homicidio en la Argentina en general y en algunos lugares en particular. Y por otro lado, una gran cantidad de personas desaparecidas, de personas que no se sabe dónde están y que probablemente algunas también hayan fallecido, y quizás por vías violentas. Entonces, la cuestión de los homicidios es una cuestión que merece un análisis bien pormenorizado, y volviendo a la ciudad, vos decías, esto es resorte propio del municipio, no solamente, es decir, no de manera suficiente, pero sí de manera necesaria. Los intendentes en todo el mundo, y especialmente en Latinoamérica y en Argentina, tienen hoy la disyuntiva de ser partícipes de una política de seguridad, convidados en una política de seguridad, o ser protagonistas y tomar decisiones, y exigir las decisiones que no pueden tomar. Sabiendo, como ya tantas veces hablamos, que las cuestiones de la seguridad no son simplemente cuestiones de la policía y del Poder Judicial, sino que tienen que ver con otras cuestiones mucho más amplias, y un abordaje integral es el que idealmente debería planificarse e implementarse. Claro, pero no hay forma de sostenerlo tampoco, ni a nivel policial ni a nivel judicial, digamos, ¿no? Tenés 20.000 llamados por mes al 911, no hay forma de cubrirlo de ninguna manera, mucho menos que esas causas o esos hechos terminen siendo parte de una acción judicial. Digo, es inviable poder sostener toda esta demanda, lamentablemente, que está apareciendo. Me quiero quedar con los homicidios, ¿no? Homicidios dolosos, digo, porque pareciera como que cuando el causal de muerte, que sí aparece como principal hecho, que es ajuste de cuentas, le dicen en la jerga policial, y como que eso ya está, ¿viste? Que alguien haya matado a otra persona, sí es un ajuste de cuentas, listo, seguimos nos deja tranquilos, ¿no? Digamos, no sé cómo, no sé a quién deja tranquilo, pero parecía como que, bueno, un ajuste de cuentas y ya está. Digo, porque en todo caso, si el ajuste de cuentas te parece que a mí me suena mucho a algo que han hecho, ¿no? De otra época que justamente estamos recordando por estos días. Digo, el ajuste de cuentas es un ajuste de cuentas y nos deja tranquilo, teníamos que averiguar por qué hay un ajuste de cuentas también, digamos, ¿no? Mirá, la categoría, es muy bueno la comparación que vos haces. Es muy buena porque es una categoría que sirve simplemente para justificar algo que es injustificable. La categoría del ajuste de cuentas no existe ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista analítico. Es una categoría que ha sido construida justamente como un intento de justificación espuria. Y esto debería dejar de utilizarse porque fundamentalmente no nos explica lo que sucede en la realidad. Ahí se mete como en una bolsa de residuos todo lo que no se sabe cómo catalogar y que tiene algún indicio de conocimiento entre las partes. Pero lo cierto es que la mayoría de los homicidios que se dan en lugares como Mar del Plata y en lugares como las principales ciudades de Argentina, exceptuando algunas excepciones, como Rosario, por ejemplo, son homicidios entre personas que se conocen previamente. No son homicidios entre desconocidos. La mayor parte, estamos hablando de datos estadísticos, ¿no? Y estos homicidios entre personas que se conocen no tienen necesariamente que ver con economías ilegales o economías violentas e ilegales. Muchas veces tienen que ver con relaciones comerciales en principio lícitas, con relaciones familiares y, muy importante, respecto de la violencia de género. Si vos te fijás, los datos oficiales de violencia de género no letal en la ciudad son datos que también son para prestar atención. Y esos datos, que no llegan a ser un homicidio en esta instancia, pueden convertirse en un homicidio si no se abordan a tiempo y de manera adecuada.
Entonces esto también hay que prestar atención. Y esto de decir, bueno, esto es un problema entre bandas, entre pandillas, esto, sobre todo en ciudades como la nuestra, no tiene razón de ser, no puede dar tranquilidad. No debería dar tranquilidad en ningún lado, pero mucho menos en ciudades como esta que no tienen características de organizaciones delictivas de tipo mara o pandilla como en otros lugares de Latinoamérica o incluso en algunos lugares muy puntuales de nuestro país. Entonces, decir eso como para desligarse de una responsabilidad es, de alguna manera, echarse culpas a uno mismo tratando de que no se note. Claro. No, porque, a ver, siguiendo tu línea y tratando de entenderlo, y me rectificás cualquier cosa, digo, porque hubo 470 casos de violencia familiar o intrafamiliar, digamos, durante este mes de febrero. Digo, cuando hay un femicidio, cuando hay un hecho de violencia de género, un homicidio doloso intrafamiliar, estamos desconociendo justamente los femicidios, por ejemplo, ¿no? Estamos ocultando eso. Cuando una persona se queda tranquila porque, bueno, fue una cuestión de situación intrafamiliar y, bueno, es una cuestión de entre ellos que se pelearon dos vecinos por una medianera, estamos desconociendo los hechos graves que están pasando de fondo, digamos, ¿no? Que en una sociedad están ocurriendo. Me parece que va por ese lado, ¿no? Fíjate que ahora, afortunadamente, se está dejando de usar la categoría violencia doméstica, aunque se sigue usando de manera hereditaria, digamos, en algunas categorizaciones. ¿Por qué? Porque en general las autoridades lo que decían en tiempos anteriores era que ese era un problema que importaba a la domesticidad, a la privacidad de las familias y que el Estado no se tenía que meter. Y como vos decís muy bien, no existe prácticamente en el mundo ningún femicidio que no tenga una historia de violencia previa. Si uno pudiese tomar esos indicios que se van a transformar en actos violentos cada vez más severos y que probablemente, si no se pone un corte a esto, termine con la vida de una o de más personas, digamos, esto va a ser una espiral que no va a tener freno, ¿no? Que no va a tener forma de ser abordado con algún tipo de eficacia. Todavía me llama la atención y quiero preguntarte si es una cuestión estacional, una cuestión de verano, el hecho de la zona más caliente. La zona más caliente de este febrero fue la zona macrocentro, centro-macrocentro, ¿no? De Brown, la costa, hasta zona de Castelli, por zona Córdoba hasta Independencia. Me pareció zonas muy céntricas o macrocéntricas las que están apareciendo. Estamos hablando de robos y hurtos. Ahí, esa es una categoría muy amplia, digamos, habría que desagregar qué clase de robos y qué clase de hurtos estamos hablando, pero en general las zonas céntricas de las ciudades tienen una tendencia a concentrar hechos delictivos de este tipo simplemente por una cuestión de densidad poblacional. En el verano, en Mar del Plata, esto se incrementa porque hay todavía más gente, ¿no? Pero sí, esto es algo así. De hecho, cuando hemos hecho alguna vez mapas justamente de violencia de género, vemos que en el centro de la ciudad, contrariamente a lo que la fantasía popular dice, hay más hechos de violencia en cantidad. ¿Pero por qué? Porque hay más gente también, ¿no? Viven más familias y de manera más, en lugares más pequeños. Esto tiene que ver también con eso. Sí, tiene una explicación, perdón, de densidad, perdón que te interrumpa, de densidad demográfica, sí. Tiene una razón de ser, y sobre todo en verano que se acumula más gente, está bien, pero nos derriba el muro de la cuestión de las periferias, ¿no? Digamos que donde suponemos que pasan esto. No, o sea, pasan en todos lados de la ciudad, digamos. Tenemos que derribar muros también y prejuicios, ¿no? Que tenemos sobre la cuestión criminalidad. Fíjate que en los lugares, y esto también abona la postura que ya ha sido probada de muchas formas, una es esta, que en los lugares donde hay más densidad policial, también hay más densidad delictual muchas veces. Claro. Esto no necesariamente más policía significa en menos criminalidad, porque la saturación policial, la mayor presencia policial, sirve para algunas cuestiones particulares y no para todos los problemas. Yendo por ese lado, y perdón que te interrumpa, porque me quedan 2 o 3 minutitos, no más que eso, si no me van a retar acá en el canal, pero digo, yendo por ese lado, hay como una dicotomía, incluso a nivel político, de mano a grandes rasgos, ¿no? Y parece que las tendencias, según las encuestas, van para la mano dura. La mano dura no existe, bueno, ya podemos hablar mucho y largo y tendido sobre esto, pero parece como que hay un concepto sobre esta situación y las encuestas están mostrando que estamos yendo para la ala más dura de cada sector, ¿no? Aparece una Patricia Bullrich, por ejemplo, en Juntos, aparece un Milei, aparece un Esper, aparece este tipo de personalidades
que tienen ese perfil, digamos. La gente está con intenciones de votar este tipo, es multicausal también, ¿no? Pero digo, en base también relacionado a esta temática. Y vos decías, más policía no te evita más delito o criminalidad. Digo, ¿por dónde es el camino? ¿Cuál es lo que tenemos que saber a la hora de pensar, digamos, sobre todo en un año electoral? Vos dijiste dos cosas muy importantes, saber y pensar. La mano dura es literalmente un manotazo. No sirve. Las políticas de seguridad que se han enrolado en el manodurismo, lo que han generado ha sido más violencia. Más armas en la sociedad son más muertes, más represión es más delincuencia. Y aquí hay una cuestión que es muy importante. Hay que mirar las cuestiones que pasan desde una perspectiva novedosa, desde una perspectiva de mercado, mirar los robos de autos que están aumentando de una manera increíble en los últimos tiempos, mirar la comercialización de bienes robados, mirar cuestiones que generalmente se pasan de largo porque se cree que son cuestiones de sectores muy puntuales. Estas son las cuestiones que en ciudades como Mar del Plata generan más violencia y más problemas para la convivencia pacífica en la sociedad. Sí, el tema es de romper la institucionalización que se ha hecho del negocio, perdón que lo diga así, o que presuntamente no haya una cuestión piramidal en ciertos aspectos como para hacer la vista gorda, como para no controlar, como para ser parte de la cosa, ¿no? Hay que mirar a ver a qué se deben estos números tan extraños en delitos vinculados con mercados ilegales o que están en el borde entre la legalidad y la ilegalidad. Tobías, gracias, en serio, la vamos a seguir en la radio, también por acá. Gracias por estos minutos y por llevarnos un poco de claridad, digamos, ¿no? Porque calma, lamentablemente, está complicado el tema, pero sí por lo menos poder tener una perspectiva con respecto a eso. Sé que es poco el tiempo que destinamos a veces a estas cuestiones, pero vamos a hablar en otros programas para continuar con esta temática. Gracias, Gracias a vos, gracias a todo el programa y a disposición. Gracias, hasta luego. El doctor Tobías Schleider, doctor en Filosofía del Derecho, docente de varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Mar del Plata, consultor internacional en temas de seguridad, particularmente seguridad ciudadana, y podría seguir como parte fundacional de lo que es la seguridad aquí en el partido de General Pueyrredón como municipio. Bueno, muchas cosas más que podría agregar. Nos aclara un poco toda la cuestión de estos datos que me parecieron que eran relevantes y que me pareció que merecían un análisis particular, más allá de que no es un tema que lamentablemente está en agenda. Pese a estos datos, la cosa no está en agenda y deberíamos preocuparnos. Casi una advertencia a la hora de pensar en esta época que se viene de elecciones y los discursos que van apareciendo. No hay más tiempo, los esperamos la próxima semana aquí en el Canal Público de la Región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.